¿qué tal? Nuevamente con ustedes, SM Asesores de Negocios, aquí platicando de impuestos. El día de hoy tenemos una invitada especial que es un honor presentárselas. Mi nombre, ya saben, Andrea González. Y tenemos con nosotros a la maestra Vanessa Rivadeneira. Ella pues tiene una trayectoria de 23 años como fiscalista, de los cuales 21 años estuvo en el tema de donatarias autorizadas, legislando, ¿verdad, Vane? Legislando y bueno, pues poniendo todos los puntos que se deben de tratar a nivel SAT, porque ahí nos conocimos como colaboradoras y ahora estamos de este lado de la moneda. Entonces, Vane, pues es un gusto tenerte con nosotros. Si nos platicas un poquito acerca de la figura de donataria. Perfecto. Andy, muchas gracias por la invitación. Gracias. Qué gusto volvernos a encontrar Sí, la verdad en que los sí. mismos temas. Así que, pues me haces favor de invitarme con ese tema tan interesante que esperemos les deje a todos algo de aprendizaje. Claro. Sobre todo tratándose de una figura Ajá. que justamente es lo contrario a lo que busca el SAT, ¿no? El SAT busca tributar, Y bueno, esta no busca tributa. recaudación, perdón, y estas pues justamente no tributan, ¿no? Entonces, con esas particularidades, entonces, encantada de poder tener esta charla de impuestos y específicamente donatarias autorizadas, o como muchos les conocemos, que son título 3, ¿no? Exacto. Que básicamente es una regulación particular dentro de la ley del impuesto sobre la renta que regula a todos los que para efectos de impuestos se consideran no lucrativas y por lo tanto no contribuyentes. Excelente. Pues bueno, como dice Vane, tienen la peculiaridad estas pues organizaciones, porque no son empresas como tales, ¿no? La gran diferencia que tienen con una empresa que todos conocemos es que no tienen fines de lucro. Esto pues es la base, se dedican a fines asistenciales y pues a ver, platícanos un poquito cómo Sí, las normas. mira, Andy, voy a hacer un pequeño paréntesis que creo que es bien importante. Claro. Y es un poco el tema de las figuras constitutivas, ¿no? Ajá. Pues normalmente las empresas se constituyen como sociedades anónimas, etcétera, ¿no? Ujú, Tratándose de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, ujú. tenemos que podemos encontrar pocos tipos de formas constitutivas. ¿Cuáles son? Pues la propia ley lo dice, ¿ok? Ahora, la ley nos dice que son asociaciones Ujú. civiles, sociedades civiles, una figura muy específica que son instituciones de asistencia privada, que son una regulación particular estatal que Ajá, por la igual Junta, y ¿no? por Por la la Junta de Junta, ajá, Asistencia que Privada. existen algunas entidades federativas, no en todas. Ujú. Entonces, para poder entender estas figuras tenemos que ir al Código Civil. Y Ok. entonces el Código Civil nos dice, existen las personas físicas, tú y yo, y existen las personas morales. Y Las las empresas. personas morales son aquellas que un grupo de individuos deciden formar un nuevo ente con una personalidad jurídica para que tenga derechos y obligaciones. Y dentro de estas personas morales está el propio Estado, la federación, los estados, los municipios, están las asociaciones y las sociedades. Y en el Código Civil se regula esta forma constitutiva de sociedad y asociación. Y el Ah, Código Civil es el que te dice, se entenderá por una asociación a este conjunto de personas que quieren crear a este ente distinto a ellos ujú. y que se unen por un fin sin fines de lucro. ¿Qué es lo que Ajá. mencionan? Entonces tú dirías, pues si voy a hacer una AC, quiere decir que no tengo fin de lucro. ¿Qué quiere decir? Te constituyes para un fin que no tiene nada que ver con el dinero. Tú no Asistencia. quieres generar, no necesariamente asistencial, Ujú. simplemente tú no quieres ser un negocio. Ok, Ajá. ok. No Ujú. pretendes ganar dinero. Ajá, Abajito te habla de las sociedades civiles, ajá. que también existen, que te Ujú. dicen, tú sí puedes ganar dinero, pero no puedes tener especulación mercantil, ¿ok? Ah, O sea, ok. sí puedes, o sea, por ejemplo, una escuela es típico que se constituya como una sociedad civil porque va a cobrar colegiaturas y sus integrantes se van a repartir ese patrimonio que se va a generar. Entonces, si tú te constituyes como una C, puedes creer que eres no lucrativa por nacimiento, Pero no. pero no, porque ya Mm. te vas entonces al tema de impuestos y entonces tienes que ver la ley del impuesto sobre la renta. Y la ley sobre el impuesto sobre la renta está dividida. Y entonces el título 1, generalidades que pues, ustedes ya saben. Título 2, me imagino que tus invitados de aquí siempre se dedican al título 2, que es el régimen general de ley de las empresas. Ujú. Y luego viene el título 3. Y el título 3 se titula entidades sin ánimo de lucro. Entonces la ley te dice, como son sin tema de lucro,
se consideran para efectos de impuestos Ujú. no contribuyentes, ¿ok? Entonces tú te Excelente. constituyes como una asociación civil, te dedicas a un fin asistencial, es decir, ayudas a mujeres Ujú, violentadas a través de un albergue en el que ujú, las recibes. ujú, Entonces tú te constituyes y vas por la vida diciendo, soy no lucrativa, el SAT no se tiene que asomar, no tengo ninguna obligación fiscal, ¿ok? ujú. Bueno, tache, ¿sí? Tienes un broncón, Sí. porque la ley te dice, Ujú, para efectos fiscales, ujú, solo voy a considerar a las siguientes ujú, como no contribuyentes y hace una lista limitativa. Y en ujú. esa lista no dice sociedades y asociaciones civiles, Ah, dice partidos ujú, políticos, religiosas, ujú, el propio Estado, la Federación de Estados Municipios, asociaciones de colonos, asociaciones de padres de familia, pero no dice asociaciones civiles ujú. dedicadas a actividades asistenciales. Dice, Donata. exactamente. Entonces dice, asociaciones civiles Ajá. que se constituyan sin ánimo de lucro, que eso ya sabemos porque así se constituyeron, que tengan como beneficiarios, te habla de beneficiarios, que tengan como actividades, te listas ciertas actividades Ujú, y te dice que tengan una autorización del SAT para hacer, para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Eso ujú. quiere decir que hasta que tengas la autorización como donataria autorizada, te vas a considerar para efectos fiscales como no lucrativa y por lo tanto no contribuyente. Pero Vane, entiendo que hasta que el SAT te dé esa autorización. Exacto, Entonces, bueno, pues creo que nos quedó pero perfectamente claro y que tengan ese tache exacto, si creen que por el hecho de constituirse para ser una institución de beneficencia de ayuda no basta. exacto. Entonces, bueno, pues Ahora, primer acabas de punto, decir una ¿no? palabra que sí es distinta, Ah, porque te dice instituciones de asistencia privada ajá, o sociedades y asociaciones. ajá. Como deja la propia redacción de la ley un apartadillo ahí, te da a entender que una IAP, es decir, estas figuras que se constituyen de acuerdo a ciertas legislaciones estatales, esas sí por nacimiento se consideran no contribuyentes, Ah, pero la solo si CIAP. eres IAP, que se Ah, llaman diferente dependiendo del estado, ¿no? Hay instituciones de asistencia, instituciones de beneficencia, ahí hay que atender a legislación estatal para poderlas regular. excelente, Ujú. Vane. Oye, Vane, ¿y qué giros? Porque hace ratito yo decía, bueno, asistenciales, y me decías, no necesariamente, ¿no? Correcto, Porque encajan, de acuerdo al título 3 varias clasificaciones, ¿no? así es. ¿Quiénes pueden ser donatarias, Vane? Mira, ahí también vale nada más la pena hacer un breve paréntesis cultural, ¿no? Ujú, Antes la ley te decía actividades y te decía asistenciales autorizadas para recibir donativos, de investigación, de cultura, ecológicas, ujú, ¿ok? Y no había él autorizadas para recibir donativos. ok. Conforme fueron pasando los años y se fueron dando a lugar diversas reformas, fueron adhiriendo como requisito a la actividad que fueras donataria autorizada. Entonces, hasta el 2021, por ejemplo, podía ser una organización, asociación civil dedicada a fines de investigación y ya con eso eras título 3. Mm, A partir del 21 ya no existe ninguna de todas las que te voy a decir que puedan considerarse no contribuyentes si no tienen la autorización. ah, ok, Entonces, ok. hoy por hoy, todas las actividades Ujú, que son susceptibles de ser donataria autorizada necesariamente tienen que ser donataria autorizada por el SAT. para considerarse como no lucrativas y no contribuyentes. Ok, Ujú. ok, Vane. Ahora, ¿qué actividades son? La ley, como les decía yo, hace un listado, ¿no? Ujú, Y te voy a dar un ejemplo clásico, ¿no? ujú, Yo tengo un albergue para perritos. ujú. Esa no se ubica en ninguna. Oh, No quiere decir que no haya bajo otras figuras, pero de facto no se ubica, porque la ley dice, uno, ujú, asistenciales, que son organizaciones que tienen que atender directamente a un grupo vulnerable. Atienden a personas físicas, a individuos ujú, que la ley de renta clasifica como vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? Edad, ujú, sexo o discapacidad, ujú. o sea, niños, adultos Viejitos. mayores, Ujú, mujeres. ok. Eh, escasos recursos Ujú, o comunidades indígenas, ¿no? ujú, Comunidades indígenas tomando en consideración la reforma que hubo en la ujú, Constitución, que adiciona también a las
a las comunidades afroamericanas, bueno, o afrodescendientes, perdón, se entienden también incluidos. Entonces, si eres asistencial, tienes que tener definido un beneficiario. Y también te hace un listado de actividades. Tampoco te permite que sea la actividad que tú consideras es asistencial. Y entonces te dice vestido, vivienda, alimentación, mejorar condiciones de subsistencia humana, ayudas funerarias, rehabilitación de alcohólicos, no sé si me estoy yendo a alguna, pero digamos esas como las básicas. Y esa actividad es la que en el padrón de donatarias autorizadas ubica el mayor número, ¿no? Digamos que es lo que más hay en México. Después les siguen las educativas. Okay. Las educativas es una escuela, ¿no? Es decir, una institución de educación que para cada uno de los grados escolares que imparte tiene un reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de la SEP o de la entidad autorizada o la autoridad competente en estas materias. Por ejemplo, en universidades pues puede ser la UNAM, etcétera, ¿no? Y estas son organizaciones que llevan a cabo actividades de educación. En el tema de educativas también han ido y venido, ¿no? Entonces, si tú eres una entidad educativa que no eres donataria autorizada, pagas impuestos igual que una empresa. Y no le importa si eres AC, si eres SC. Educativa, sin ser donataria autorizada, título 2. Educativa autorizada, título 3. Ahorita tocaste un punto, pero sí, crucial, ¿no? Dijiste, paga impuestos, porque esa parte como que no la hemos dejado tan clara, ¿no? El hecho de ser no contribuyente implica que no eres sujeto de pagar impuestos, ¿es correcto? Es correcto. Okay. Entonces, actividades, te voy a dar como las máximas: cultura, ecología, reproducción y cuidado de especies en peligro de extinción, obras y servicios públicos, becantes. Si se me va alguna, digo, la principal recomendación es, si ustedes quieren iniciar un trámite de donataria autorizada, estudian, o no estudian, pero por lo menos sí revisen qué dice la página del SAT al respecto y revisen la ley, ¿sí? O busquen a alguien que sea experto. Por supuesto, acá. Con todo gusto nos llaman y a sus órdenes. Perfecto, sí, así es. Ahora, ¿qué significa el no contribuyente? Es que, de acuerdo a la ley, es un no contribuyente de impuestos propios. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Si tú eres una donataria autorizada educativa y recibes ingresos por colegiaturas, esos ingresos se consideran no grabados. Ajá. Ok. Ahora, hubo una reforma también en el que para el tema de donatarias autorizadas tampoco como entes son consideradas sujetas del impuesto del IVA. Okay. Ajá. Actividades grabadas por IVA, arrendamiento, enajenación, prestación de servicios, si las lleva a cabo una donataria, tampoco. ¿Ok? Ahora, entonces la ley te dice, tú no eres contribuyente, tú no tienes que presentar provisionales y tu declaración anual es una declaración informativa que me presentas en febrero. Entonces, las obligaciones cambian totalmente. Ahora, si una de estas entidades recibe ingresos que no tienen nada que ver con su autorización, ahí sí puede estar en un supuesto de pago de impuestos, pero básicamente es por ese cachito, ¿no? Entonces, la ley te dice, puedes recibir hasta el 10% de ingresos no relacionados. Si recibes 11, sobre ese 1 pagas impuesto sobre la renta. Si recibes más del 50% de ingresos de cosas que no tienen que ver, no puedes ser donataria autorizada. Okay. Entonces, básicamente ese es el resumen tributario. El resumen tributario. Pues qué súper interesante lo que nos dices. Es que hay tanto del tema de donatarias, Vane, sí. Que bueno, a mí me gustaría seguir para que podamos abordar lo más que se pueda. Y si es posible, bueno, más bien, si no nos alcanza en un podcast, lo vamos a partir en dos para que podamos hablar de todo lo que, porque nos faltan los requisitos, las ventajas de ser donataria, que bueno, ya vimos que las principales son el no pago de impuestos, ¿no? El no pago de impuestos y recibir donativos deducibles de impuestos, es decir, los donativos que les den las personas físicas o morales, les dan un donativo y para ese señor, señora, entidad que les dio el donativo es deducible, con los topes que también establece la ley, que básicamente es 7%. Fíjate que yo leía que un autor decía que una persona que quiere dar un donativo siempre va a preferir dárselo a una donataria autorizada que a otra entidad que no tiene esa autorización. ¿Por qué? No solo porque me vas a dar el recibo deducible, ¿no? Sino porque estaría un poco más tranquilo que mi donativo se va a utilizar
realmente en los fines que tiene la donataria. Así es, y recordemos ahí, una de las principales obligaciones de las donatarias es ser transparentes. Ah, Entonces, ok. ellas están obligadas a presentar una declaración anual que se conoce como declaración de transparencia, se presenta en el mes de mayo, y en esta declaración cualquier ciudadano, porque es una declaración 100% pública, puede ver justamente cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es su objetivo, a quién atendió, cómo lo atendió, cuánto gastó, cuánto gasta en nómina. Entonces, todas sus operaciones son 100% transparentes. Ah, ok, Entonces, ok. tú como donante o como chismoso puedes ver la maravilla que realizan por México todo este tipo de organizaciones, ¿no? La verdad es que siempre habrá sus excepciones, ¿no? Como en cualquier regla, Sí, pero claro. sí se puede concluir que las donatarias autorizadas en México desarrollan funciones que sin duda el Estado no tiene la capacidad de poder satisfacer y que son un colaborador, un ayudante, un coadyuvante fundamental Exacto. en el desarrollo, sobre todo, de las causas, ¿no? Que están o desatendidas o que no hay suficientes recursos para atender. Estas organizaciones sin lucro lo hacen por voluntad, ¿no? Entonces, totalmente aplaudible estas figuras, ¿no? Sí, y sobre todo cuando demuestran que el fin es el que viene, ¿no? En los estatutos, pues adelante, ¿no? Yo creo que sin ellas estaríamos muy carentes de muchas cosas, ¿no? O sea, si nos limitáramos a lo que puede dar el gobierno, Exacto, no se podría, Dani, sí, así salvo tu es. mejor opinión. No, coincido 100%. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. Vale, es que hay tanto, Hay tanto. pero esperen tantito que podamos publicar una segunda. Si tienen dudas, si tienen comentarios, les vamos a agradecer que nos los hagan llegar a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues concluimos esta primer parte, esta primer cápsula. Vale, de verdad te agradezco mucho No, al el que contrario, estés muchísimas aquí. gracias. Y bueno, continuamos en una segunda parte. Hasta luego. Hasta luego, gracias.